Bienvenidos a un episodio más de The Power of Selling Talks. Sandra Aragonés es una referente de la industria de logística y cadena de suministro en México y en Latinoamérica, director senior en Álvarez y Marsal. Soy una fiel creyente de que una persona tiene que trabajar en todas las aristas de su vida. Dentro de estos hallazgos, lo que nos dimos cuenta es que tenemos que hacer un pacto en la industria. Somos pésimos planeando. La planeación tiene que ser un pilar fundamental. Yo cada vez que escucho a alguien del Supply Chain Cracks, digo, esto es lo que necesita el mundo. Tengo que entender primero la categoría en la cual voy a estar. Consultorías son diagnosticamos. Y si no hay diagnóstico, entonces no vas a saber qué sí y qué no. Exacto. ¿No? Lo mínimo que tengo que saber es cuál es la práctica común del mercado, cuál es el benchmark, qué está pasando, ¿no? La gestión de un cliente, tienes que tener muchos soft skills. Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Power of Selling Talks. Y como vieron al inicio, pues tengo una gran invitada que yo no sé si estar contento o nervioso, porque cuando me empiezo a traer estos cracks del supply chain, de compras, de negociación, pues a veces es bastante complicado. Ahora les daré un poquito de la trayectoria les voy a leer la trayectoria de Sandra. Sandra Aragonés es una referente de la industria de logística y cadena de suministro en México y en Latinoamérica. Es ingeniera con maestría en finanzas y con más de 20 años de experiencia casi 20 años de experiencia impulsando la transformación operativa en grandes organizaciones. Su trayectoria incluye posiciones clave en empresas como Ford en el área de compras, Accenture, donde lideró la práctica de supply chain para la industria de productos. El Mercado Libre estuvo como responsable de la estrategia de reabasto, ante todo reabasto en Latinoamérica. Y actualmente está como director senior en Álvarez y Marsal, que ya nos platicará qué es lo que hace ahí, donde se especializa en mejorar el desempeño estratégico y operativo de las compañías. Además, ha compartido su experiencia como docente en la Universidad Iberoamericana, formando nuevas generaciones en temas de logística. Y si fuera poco, desde el 2021 hasta hace poco, en abril del 2025, fue presidenta del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, CONALOG. Siendo la primer mujer en asumir ese rol, bajo su liderazgo ha promovido la inclusión, la colaboración multisectorial y la profesionalización en el sector logístico. Sandra es una convencida del poder de la mentoría y ha sabido rodearse e inspirar a líderes con visión transformadora. Hoy vamos a conversar con ella sobre liderazgo, transformación, logística, sostenibilidad y los desafíos que enfrentan las empresas para lograr las cadenas de suministro más inteligentes humanas. Ella es amante del ajedrez y dentro de sus hobbies, pues es lo que más le gusta, pero también disfruta estar con su esposo y con su mascota, que tiene un perrito, que ahorita nos va a platicar qué perrito tiene. Y bueno, bienvenida, Sandra, es un honor de que estés aquí con nosotros este capítulo. Dime si algo me hace falta. No, está perfecto. Si quieres complementar lo de la mascota, ¿cómo es tu perrito y eso? Es un bernés de la montaña, un perrito chiquito de casi 50 kilos, entonces hay que sacarlo a pasear. Exacto, que se canse, ¿no? Exacto. Que se canse, ¿no? Muy bien, pues bienvenida a The Power of Selling Talks. En esta ocasión, pues a mí me gustaría que empezáramos como que nos dijeras, pues en tus palabras, ¿quién es Sandra? Perfecto. Pues Sandra es una mujer de mucho carácter, me considero. Muy perseverante, que me encanta retarme constantemente en todos los aspectos. Soy una apasionada también de mi gente, ¿no? Mi familia, mi esposo, mis amigos. Entonces, y soy una fiel creyente de que una persona tiene que trabajar en todas las aristas de su vida. O sea, no puede ser un buen profesional y ser una pésima persona, ¿no? O no puede ser un excelente profesional cuando no también desarrollas otro tipo de situaciones, te enriqueces de libros, películas, hobbies, etcétera. Esa es mi perspectiva. Entonces, soy muy curiosa, me gusta también disfrutar, conocer nuevas cosas, viajar a medida de lo posible y también disfruto quedarme en mi casita, ver una película, ¿no? Entonces, esa es Sandra, ¿no? Una mujer que tiene muchas aristas
listas, pero hoy vamos a hablar de supply, ¿no? Exacto, hablemos de supply y a ver cómo llegar con los buenos compradores como tú. Pero bueno, antes de que empecemos en que nos cuentes de tu rol actual y todo esto, yo quiero saber qué es Pacto. Claro. O sea, porque sí. así como que, bueno, sí, Pacto, ¿no? Pero ¿qué es Pacto? Dile a la gente qué es Pacto. Lo que pasa es que año con año hemos lanzado un estudio a nivel nacional de indicadores y de cómo nos encontramos en cadena de suministro a nivel México. Este es un estudio que hacemos entre actualmente más de 10 asociaciones. Y dentro de esta última versión, que la verdad me siento muy orgullosa del estudio, o sea, participaron más de 450 empresas, todavía queremos que haya más participación de diferentes compañías para que realmente tengamos una muestra todavía más grande y más significativa, más rica. Pero dentro de estos hallazgos, lo que nos dimos cuenta es que tenemos que hacer un pacto en la industria. Y es que tenemos que trabajar primero en planeación. Somos pésimos planeando. O sea, y no me refiero solamente como cultura, como mexicanos. Hay muchas, o sea, el estudio nos demuestra... ¿En todo el país? En todo el país. Las pymes, más del 70% de las pymes no planean. O sea, si les preguntas a muchos qué es SNOP, qué es IVP, qué es SNOI, ¿no? O sea, muchos no van a decir eso. O sea, yo sé qué va a pasar mañana, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, la planeación tiene que ser un pilar fundamental. Tenemos que dejar de ser reactivos, adelantarnos. O sea, claro que nos vamos a equivocar en esos planes. O sea, si todos tuviéramos una bola de cristal, tú y yo no estaríamos sentados aquí porque sabríamos qué iba a pasar, ¿no? Y probablemente estaríamos tomando otro tipo de decisiones. Pero sí tenemos que planear. La segunda es A de agilidad. ¿Qué es lo que pasa con muchas compañías mexicanas? Se enfrentan y toman decisiones estratégicas que los vuelve lentos, que les quita esa agilidad, esa facilidad de reaccionar ante cualquier situación. Ahorita nos encontramos en una situación de que pues, si Trump se amanece de algún humor, pues nos va a mover muchas cosas. Y si no tenemos esa agilidad, ¿no? Una estrategia de asset light, una estrategia que nos permita movernos a la velocidad que requiere el mercado, pues vamos a dejar de ser competitivos. La C es de colaboración, porque creo que esto incluso es a nivel individual. No podemos, o sea, se llega más lejos si lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, hay que colaborar más allá de con clientes y proveedores, que es lo que dice como la teoría típica, ¿no? Es con las universidades, con asociaciones, con tus propios competidores. En México también somos súper recelosos de si están las mismas empresas, ¿no? O sea, el pasarnos de informaciones, no, porque voy a pierdo coto de poder. Entonces, la colaboración se vuelve súper importante. Una T de talento, porque definitivamente no estamos desarrollando el talento. Vienen nuevas generaciones con ciertos skills, pero también que es difícil enganchar, que es difícil que también se adapten a la vieja escuela. En logística y cadena de suministro hay mucha vieja escuela todavía. Entonces, hay que ir por ese talento, ese desarrollo, ¿no? Entonces, yo sí creo que el talento se tiene que desarrollar. No es como que por obra mágica, ¿no? Va a llegar una persona y ya con eso se va a volver el gran director. Hay que crecerlo, hay que desarrollarlo, etcétera. Y una O de optimización digital, porque sin tecnología, sin ir hacia cuestiones digitales, no vamos a avanzar como industria, como país. En eso consiste Pacto, en que trabajemos en estos 5 pilares para que realmente sigamos evolucionando. Entonces, haciendo el resumen de los pilares Pacto es planeación. Correcto. Agilidad. Colaboración. Talento y optimización digital. Perfecto. Oye, qué interesante, ¿no? Y esto es varias asociaciones que se dedican a supply chain. Correcto. La participación está con ALOC, la asociación que acabo hace muy poco de dejar la presidencia, Álvarez en Marsal, que es la empresa en la que trabajo, BDS, que es una empresa enfocada en analíticos, está IPADE, está Amacarga, que es la Asociación de Agentes de Carga, está la AMTI, que es la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, está CSIMP, ¿no? Que también para tener una visión más global, que es el Council of Supply Chain Management, está también... ¿Y dan pláticas o qué hacen? Nos juntamos, o sea, lo que hicimos fue, somos asociaciones que dijimos, este estudio surgió porque no teníamos un estudio mexicano. Hay muchas consultoras que tienen estudios globales, sí, claro. Pero un estudio mexicano realmente que tuviera datos para tomar decisiones, llamémosle en la industria, no existía. Hace muchos años la Secretaría de Economía lo hacía con diferentes consultorías y eso desapareció.
Entonces dijimos, vamos a juntarnos, vamos a colaborar y lanzamos el primer estudio hace aproximadamente 4 años. Y eso ha ido evolucionando y ahorita somos 10 en esto y año con año lo hacemos y de ahí es generar los foros y todos los canales de comunicación para que toda la industria pueda acceder a este estudio. Sí, a mí me encanta traer a estos especialistas aquí al podcast, amigos, porque de repente los que van negociando con estas personas, ¿no? Pues no están preparadas. Entonces yo siempre soy ferviente, en las mentorías lo digo, los compradores, los de supply, se preparan también, o sea, se preparan para cómo batearte, ¿no? Es como que les hago estas bromas de decir, o sea, claro, sabes que te van a batear de alguna manera o que te van a comparar con otros 4 o 5, ¿no? Entonces debes de saber cómo moverte ahí. Tengo un amigo en España que tiene unas mentorías que tiene un libro que se llama Camaleón, ¿no? O sea, es como que como moverte en base a con quién estás hablando, ¿no? Totalmente. Y así me pasa a mí aquí, ¿no? Entonces, gracias por decirme que era pacto, porque yo no entendía muy bien. Y yo soy muy curioso siempre, y siempre hago estas preguntas importantes, ¿no? Y cuéntanos hoy de tu rol actual, o sea, hoy qué estás haciendo en la parte de hoy día y tu recorrido en procurement. O sea, hablando desde de la parte de procurement, ¿cómo ha sido tu recorrido? Claro. Actualmente mi rol soy la responsable de la práctica de cadena de suministro para todo lo que es América Latina, le llamamos del norte en Alba de San Marzal, que es de Colombia para arriba, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Es proyectos de consultoría, de optimización logística, manufactura, planeación, transporte, o sea, todo lo que es cadena de suministro entra dentro de mi cancha, ¿no? Entonces, soy la responsable desde la venta de los proyectos, la ejecución, el QA, el desarrollo de los consultores, de todo el equipo y asegurar que estamos generando contenido e innovación en beneficio de nuestros clientes. Entonces, esa es una de mis cachuchas. La otra cachucha, como muy bien lo explicaste al principio, soy docente, amo la docencia. Sí creo que hay que hacer una transformación ahí porque es una profesión muy mal pagada para el valor. O sea, para mí hubo maestros que me tocaron, o sea, que realmente me hicieron incluso tomar decisiones. Catedráticos, ¿no? Totalmente. Yo entro a la consultoría porque el mejor maestro que tuve era un socio de la firma de consultoría en la cual inicié. Entonces yo lo escuchaba y yo dije, yo quiero ser como él. Entonces cuando me hablaron en aquel momento que regresé a México después de mi maestría, me dicen, oye, ¿te hablamos de esta empresa? Yo dije, sí, quiero estar ahí. Exacto. Entonces sí creo que el papel de los docentes es muy enriquecedor, pero también puede frustrar a varios, ¿no? O sea, si no se lo toma de forma correcta. ¿Hoy sigues dando clases en la universidad? Entonces, pues tengo una materia por cuestión de horarios, entonces estoy en la Ibero, ¿no? Dando clases a ingenieros industriales y también acabo de terminar de dar un diplomado en UPAEP con la Universidad de Puebla, bueno, la Universidad Autónoma, si no recuerdo bien, de Puebla, a distancia. Porque los otros de Puebla dicen que, ¿no? Porque hay dos, ¿no? Sí, por eso digo, para no equivocarme con... Y también estoy con una empresa en Ecuador para poder dar training. Y acabamos de lanzar hace muy poco una plataforma de e-learning con 3 otros socios, 3 maravillosos y aparte expertos en supply, que le llamamos Supply Chain Cracks, justamente porque nos importa el talento, ¿no? O sea, nos importa desarrollar y creemos que es muy importante transmitir lo que hemos aprendido, ¿no? Es dejar un poquito una semillita, entonces esa es la intención de Supply Chain Cracks. A mí yo estuve platicando y estuve revisando esto del Supply Chain Crack, a mí me hubiera gustado que así que alguien te enseñara. Imagínate todo lo que nos hubieras ahorrado, ¿no? O sea, sí. Evitar todos los errores así garrafales, cuando empiezas a ser líder, cuando empiezas a tomar tu primer rol. Claro. O sea, era como, había mucho como, no sé si envidia, miedo de las otras personas que sabían más. No lo comparten. De que no compartían, ¿no? A mí me tocó esa etapa y como decían los abuelos, ¿no? A catorrazos, ¿no? O sea, o sea, así fue nuestra experiencia, pero a mí me hubiera encantado y creo que esto del Supply Chain Cracks, felicidades, porque yo cada vez que escucho a alguien del Supply Chain Cracks, digo, esto es lo que necesita el mundo. Capacitación, entrenamiento, mentoría, constante. Y que sea accesible. O sea, y que sea accesible, claro. Hay muchísimos diplomados, cursos existentes en el mercado que a veces son prohibitivos. O sea, yo digo, me encantaría tener
o sea, uno de mis, está en mi bucket list, es estudiar un doctorado en cadena de suministro, pero está en el bucket list, ¿no? Porque el que quiero, pues sí, sale un poco carito, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero no debería ser limitativo, o sea, debería el conocimiento, que ahorita ya hay muchas cosas, o sea, ahorita hay un montón de herramientas que incluso son gratuitas, que acceden, pero la intención es que estos cracks que tienen años de vuelo, ¿no? Que tienen muchísima experiencia, lo puedan compartir, pero que también sea accesible para cualquiera que tenga, lo estamos haciendo en español, porque también vimos que la oferta, hay muchos cursos en inglés. Con esto no quiero decir que no sea necesario hablar inglés, por supuesto que es necesario. Sí, si no puedes comunicarte. Pero no existe una oferta en español. Entonces, la intención era justamente también desarrollar algo de valor, pero también tomemos en cuenta que las nuevas generaciones tenemos un span de atención cada vez menor. O sea, yo misma estoy viendo a veces una película de 1 hora y media y de repente es, tenía que hacer eso, y pierdes, ¿no? Entonces, o estás viendo el celular. Exacto. Entonces, un curso, o sea, antes a mí me tocaba escuchar a docentes presenciales o cursos en línea que son, no los aguanto. Entonces, la intención de Supply Chain Cracks es compartir conocimiento de forma muy ágil, dinámicos, que realmente te quede el concepto o el aprendizaje que tuvo ese crack y que sea muy de aplicativo. Parte de lo que con la Ibero me di cuenta es, hay muchos docentes muy teóricos, ¿no? Y la teoría del libro de los años 80, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, hablando de planeación, que es una de las áreas de oportunidad, pues alguien puede leer que es SNOP, que es una metodología de los 80, ¿no? Ahora aplícala. ¿Qué es el SNOP para la gente Exacto, así? Sales and Operation Planning, que es justamente esa metodología de los 80, es el balance entre lo que quiere el mercado, lo que voy a vender, versus lo que puedo ofrecer, ¿no? Entonces, haces toda esa planeación y alineación, después evoluciona y metes también cuestiones financieras, pero si lees el librito y ahora pásalo a algo práctico, ¿no? Es como, yo lo asocio si yo me quiero poner en forma y leo mira, tienes que hacer esta rutina, pues a ver, métete al gimnasio y dime cómo hacer cada ejercicio, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer. Sí, y yo creo que ahí, en esto que estás diciendo, es muy importante tener personas que ya trabajaron en la industria. Porque de repente puedes tener un catedrático, como en la época donde... Que también son buenos, son muy buenos, por supuesto. Y dan la teoría, pero no te hablan de una contingencia de línea de producción, no puedo abastecer porque la pandemia, por cualquier cosa, no sé, por poner ejemplos. O sea, ¿no? En el libro no viene que en Miami hubo huelga hace poco y te pararon los puertos. Exacto, ¿no? O no dice que los presidentes de repente entran unos, entran otros, exacto, y toman decisiones y eso nos puede afectar la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, ese sería como para otro capítulo. Exacto. Exacto. De aquí estamos sacando una mesa de debates que próximamente, amigos, van a tener aquí una mesa de debate con ciertos temas que estamos sacando de cada capítulo. Y bueno, entonces, vámonos como a la materia, ¿no? Para mis amigos vendedores que nos están viendo, directores comerciales o alguien que quiera vender algo a alguien que se encarga de la cadena de suministro, que son muchísimos proveedores de muchos tipos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más valoras de un proveedor para tomar una decisión? Perfecto. Y antes voy a retomar una pregunta que no te contesté, perdóname. ¿Cuál ha sido mi bagaje, llamémoslo en el área de compras? Sí, adelante. Yo fui compradora de todos los foquitos que iban en los coches Ford. Ese fue uno de mis roles. O sea, fui compradora global de Ambient Lighting. Me permitió... ¿Estabas en el corporativo o estabas Exacto. Me permitió aquí, bueno, en aquel momento estaban en Santa Fe. En Santa Fe. Hace unos años. Hace algunos años estaba en Santa Fe. Pero entender el poder de negociación, porque pues fui a Detroit, que tiene una OEM, y la capacitación que te dan, o sea, es increíble ir a la planta de Ford. A mí me tocó ir en su momento. Es otro mundo, ¿no? O sea, y luego de ahí... Yo trabajé en UTI en su momento. Mira, ok. Entonces... a mí me reportaba el que veía toda la parte de... Entonces, conozco la parte de automotriz y Detroit es como una ciudad, como un desierto, pero cuando llegas a Ford, o sea, es como... Pues es la ciudad de Ford, ¿no? Claro. O sea, yo me perdí cuando fui, literalmente me perdí. Sí. Es un monstruo de lo que tienen, ¿no? Y luego de ahí, cuando entro a consultoría, de hecho, el primer proyecto que hice fue de modelo de compras.
Entonces, de ahí he hecho varios proyectos de abastecimiento estratégico, o sea, he negociado desde turbinas para plantas de energía eólica. He hecho también negociaciones de categorías un poco más, le voy a llamar, más comunes, ¿no? Como agentes aduanales, transportistas, etcétera. Entonces. Servicios que le llaman, ¿no? Exacto. Entonces, depende el cliente, llamémoslo así, el tipo de categoría que tuve la oportunidad de negociar, ¿no? Y actualmente, pues, dentro de todos los proyectos de compras, al formar parte de la cadena de suministro, pues, entrarían dentro de mi cancha. Y ahora sí, contestando ¿qué busco en un proveedor, no? Yo creo que va a depender mucho también de entender, y si seguimos la metodología de abastecimiento estratégico, tengo que entender primero la categoría en la cual voy a estar, ¿no? Si yo estoy hablando, por ejemplo, consultoría, ¿no? Que justamente estoy negociando con uno de mis clientes, porque él abiertamente me dice como comprador, ¿no? En este caso yo soy el vendedor, oye, tus tarifas son más altas que las del mercado. Y le digo, pero lo que tienes que considerar en el caso de esta categoría no es el costo unitario, sino es el valor que vas a obtener. Porque por supuesto que si me comparas con un consultor entry level, ¿no? Que a lo mejor que acaba de salir de la universidad y está entrando en la carrera de consultoría versus un directivo de consultoría, pues no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, primero tenemos que evaluar el seniority. 2, tenemos que evaluar en el tema de consultoría. Estás hablando como si tú fueras él. Exacto. Entonces, yo lo que le decía a él es, por supuesto que tomas en cuenta el costo, ¿no? Tomas la inversión total, pero esa inversión total se te puede ir yo te estoy cotizando 3 meses. Si lo vas a hacer con un equipo que no tiene la experiencia, que no tiene el seniority en temas de consultoría, a lo mejor se te va a hacer a 18 meses. Y no hay un ROI. Obviamente yo siempre hago típicamente un caso de negocio. Él no está visualizando el retorno de inversión de su dolencia, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, lo que yo le decía es, en esta categoría, lo que necesitas es el know-how, ¿no? Y eso tiene un valor. Y tú hoy estás del otro lado, o sea, hoy le estás haciendo hacia él la propuesta, pero si tú estuvieras en sus zapatos, claro. ¿Sí lo harías de esa forma? No necesariamente, o sea, sí necesito, o sea, si yo fuera porque también he sido compradora, o sea, no solamente evalúo el costo total de adquisición, ¿no? Que no nada más es el precio, porque no es el precio más el costo logístico, por ejemplo, si es un bien, que me lo lleve. Y los indirectos. Exacto, también. todo, ¿no? Tengo que evaluar la gestión que voy a estar haciendo, porque si es un proveedor que a lo mejor es nuevo, pues tengo que estar dando un seguimiento si no tiene las plataformas para que yo le mande la orden de compra. Si es un proveedor que ya le hice el background check y no tiene todos los requisitos que necesito de forma financiera, de nivel de madurez, pues me va a meter en un problema, aunque sea el más barato, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver, para elegir al proveedor, lo primero que tengo que hacer es entender en qué categoría estoy jugando. ¿Entendiéndola? Y estamos entrando en un rol bastante interesante porque, claro, hoy día tú haces proyectos y también estás en el área de venta. O sea, también les estás vendiendo. Exacto. Desde la trinchera que tú sabes, ¿no? De la consultoría, claro, a alguien que está comprando, un poquito como lo que yo estoy haciendo ahora, dentro de estos compañeros que tienes dentro de del despacho, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿tú ves algunos errores que cometen cuando hacen este tipo de objeciones? Por ejemplo, oye, no, es que estás más alto que el mercado. ¿Cuáles podrían ser los errores de esos vendedores cuando ofrecen su propuesta de valor o qué crees que...? Yo creo que de los errores más típicos es no conocer al cliente. ¿Y a qué me refiero? No solamente es conocer a tu contraparte desde el punto de vista de la negociación, ¿no? O sea, cuál es su perfil negociador, qué es lo que está buscando, porque muchas veces los compradores tienen agenda oculta. O sea, no solamente es lo que le ofrece a la compañía, es ese comprador, porque me ha llegado a pasar, por ejemplo, en consultoría, ese comprador está buscando tal vez la dirección de compras y este proyecto lo puede llevar ahí. Exacto. Entonces, ¿qué tanto vas a ayudarlo tú a lograr esa agenda oculta, ¿no? Entonces, tienes que conocer a tu contraparte, no solo la empresa, con quién estás negociando, ¿no? Y tienes que entender también cuáles son, le voy a llamar tu valor diferencial. O sea, parte de lo que como vendedora ahora tengo que tener muy claro es,
pues quiénes son los players, ¿no? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es el...? Porque me van a comparar. ¿Contra quién estoy compitiendo? Por supuesto, pero si yo no lo tengo claro. Viene, o sea, lo podríamos resumir en el diagnóstico, en conocer a la otra persona, al interlocutor, sus necesidades. Esto de la agenda oculta a mí se me hace espectacular, ¿no? Porque puedes decir, oye, esto te puede llevar a un aumento, esto te puede llevar a un puesto, esto te puede llevar a... Ese es un buen tip, ¿eh? Cambia mucho la negociación. O sea, si tú estás con un comprador, que el comprador, cuando uno lo entiende, porque me ha tocado estar con compradores que tienen una advertencia, llamémoslo así, de salir de la compañía si esto va mal. La forma en que esa persona negocia es, me van a cortar el cuello si esto va mal, ¿no? Entonces, la negociación tiene que transmitirle una seguridad de que el proyecto, mira, todo va a funcionar, sí, ¿no? Pero si no conoces eso, pues a lo mejor vas a ir a decirme eso es la mejor opción y no me interesa lo que estás buscando. Entonces, para mí es fundamental conocer la necesidad y contra quién estoy negociando, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte de los factores que no influyen tanto como los vendedores creen, o sea, ¿qué nos puedes decir? O sea, de repente yo puedo tener una idea de decir, es que si no le presento la mejor propuesta en costo o si no le incluyo todos estos factores, ¿tú cuáles crees que sean los que no influyen tanto? Factores que no influyen tanto. Sí, esto va a depender del tipo de categoría, ¿no? O sea, si pensando en la categoría que tú estás ahora. Consultoría, por ejemplo, ¿no? O sea, un factor que creo que no va a hacer tanta diferencia, pues que en consultoría incluso puede no ser diferencia el precio por el valor que hagas. O sea, es diferente negociar un proyecto que es un precio fijo, ¿no? Es tantas semanas por tanto equipo, así estamos negociando un precio variable. Donde es, si yo te demuestro valor, me pagas. Está bueno. Entonces, para poder ir por un esquema variable, yo necesito saber la necesidad del cliente. Claro. Porque vamos a compartir beneficios y vamos a compartir riesgos. Volvemos a lo mismo. Viene el diagnóstico de qué está buscando. O sea, qué le duele, cómo, y es decir, bueno, pues a lo mejor con este antibiótico vas a estar bien. Sí. Pero probablemente necesites que yo te vuelva a revisar para ver un tratamiento posterior, totalmente, ¿no? Es parte de la parte, por eso somos consultores, o sea, las consultorías son, diagnosticamos, y si no hay diagnóstico, entonces no vas a saber qué sí y qué no, exacto. ¿no? Y por ejemplo, bueno, ahorita, hoy día estás en ventas desde tu trinchera, porque hoy día estás ofreciendo programas de consultoría a empresas de supply chain, ¿no? Pero... Si tú, pensando en las empresas que estuviste en el área de supply, ¿no? ¿Qué hace que una propuesta realmente resalte entre muchas? O sea, ¿qué consideras tú que dentro de tu experiencia, lo que hayas hecho en la vida, ¿no? Dijiste, no, es que esto resaltó y les ganó a todos y se los... Es que de todas las categorías que me ha tocado negociar, ¿no? He negociado categorías que son muy técnicas. Cuando hablo de cuestiones ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las turbinas que tenía que estar negociando, donde uno entendía que... Eran turbinas eólicas, exacto. ¿No? Hay muy pocos proveedores a nivel global que te dan el nivel de calidad, las especificaciones, y no están en México. Entonces, esa categoría en particular, ¿no? Lo que yo necesitaba era validar las cuestiones técnicas, y luego ya después podía ver el precio, ¿no? Pero si voy a negociar agentes aduanales, como también lo negocié, pues es una categoría más pulverizada, hay muchos más agentes aduanales. Se vuelve incluso hasta un commodity, ¿no? O sea, ¿qué me vas a dar? Pues el servicio, el costo, y entonces empiezas a evaluar otro tipo de cosas. Entonces, dependiendo de la categoría, sí creo que se tiene que definir la estrategia. Y dentro de esa estrategia, tanto comprador como vendedor, yo creo que siempre tenemos que tener claro cuál es, llamémosle, la zona en la cual, en la metodología le llaman la sopa, ¿no? Que es la zona donde sí podemos llegar a un acuerdo. Muchas veces definimos un precio para el bien o el servicio que estamos ofreciendo, pero no conocemos el presupuesto del cliente. Entonces yo puedo llegar y decir, cuesta tanto, el presupuesto del cliente está aquí. Entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero si yo conozco el presupuesto del cliente, conozco sus expectativas, sé cuánto está dispuesto a pagar, pues tal vez puedo bajar el alcance. Entonces tal vez no le voy a dar el Ferrari, porque a lo mejor le alcanza para otro tipo de vehículo, pero sí puedo llegar con, oye, mira, te ofrezco este otro, ¿no? Que está más acorde a. Pero cuando no están alineadas y no logro encontrar esa zona donde sí se puede dar un acuerdo,
que no solamente es el precio, pueden ser condiciones comerciales. O sea, yo como vendedor, pues voy a pedir, págame casi por adelantado. El comprador me va a decir, no, mis días de pago son 90 días. Entonces, encontremos ese mínimo de, pues a lo mejor son 45. Pero esa estrategia, tanto vendedor como comprador lo tiene que tener muy claro de cuál es llamémosle, mi escenario óptimo y cuál es el escenario mínimo aceptable para mí y cuál va a ser mi escenario donde sí puedo llegar a cerrar un acuerdo. Esas estrategias de negociación muchas veces no se hacen. Entonces, cuando yo empiezo a desglosar estoy en una categoría donde lo que me importa es la calidad del servicio, ¿cómo la vas a evaluar? ¿Va a ser por tiempo? ¿Va a ser por...? Pero hay flexibilidad, o sea, si yo llego y te digo, a ver, Sandy, vamos a negociar. O sea, tú quieres 90 días, pero... Oye, empecemos con 45. ¿Estás abierta a...? Por supuesto, porque tú ya tuviste una evaluación previa de todos los factores donde tú dijiste, si yo soy la vendedora, yo quiero pago anticipado. Pero sé cómo funciona el mercado, sé cómo funciona la mercado. Si eres la compradora. Si soy la compradora, tengo que saber... Lo mínimo que tengo que saber es cuál es la práctica común del mercado, cuál es el benchmark, qué está pasando, ¿no? Y tratar de jugar con esas holguras, porque he visto muchos clientes que de repente llegan y me dicen, no, es que yo te quiero pagar a 180 días. Y yo así de... Es un negocio financiero, entonces ¿cuánto me vas a pagar de interés? Pero aparte yo le decía, dime en qué categoría. O sea, me encantaría siempre decirles, oye, ¿y cuánto me vas a pagar de interés? Exacto. Pero cuando uno le demuestra, esto no es una práctica de mercado, esto no funciona en esta categoría y así funciona, llamémosle que yo sé que muchos pues la voy a tirar, lo peor que puede pasar es que me digan que no, ¿no? Sí. Pero sí tienes que negociar y debatir con hechos, ¿no? Eso está interesante. Eso podría ser para un solo podcast, ¿no? Venga. Para negociar de ida y vuelta, ¿no? Oye, y por ejemplo, dentro de tu equipo, ¿cuáles son el proceso de una toma de decisiones típica que tú tienes dentro de tus equipos? Lo que pasa es que varía mucho. Actualmente, por darte... Pensando en el actual, ¿no? O sea, hoy tú tienes un equipo. Sí, es un equipo que están asignados a diferentes proyectos que estamos ejecutando, ¿no? Dentro del equipo, pues mi responsabilidad es desarrollarlos en el conocimiento, tanto técnico como que desarrollen sus skills. La gestión de un cliente, tienes que tener muchos soft skills, o sea, tienes que saber leer al cliente, tienes que hablarle de alguna forma, no puedes llegar con un cliente nada más En consultoría pasa mucho que muchos consultores quieren ir a adoctrinar al cliente. O quieren ir a llegar a decirle, estás mal. A mí me pasó con me están viendo mis socios, ¿no? Pero de repente, como ellos son en la parte operativa, dicen, es que el cliente tiene que hacer esto. No, espérate, o sea, ellos tienen que tomar la decisión. Los tienes que convencer, exacto. O sea, no es por imposición, porque si no, cuando el consultor se va, entonces el cambio no se da. Exacto. Entonces, pero eso es un arte, o sea, tienes que desarrollar esos skills. Entonces, digamos que el proceso inicial para tomar una decisión es, sí deben de tener claro el tema de los skills, o sea, tienes un mapa, tienes un... No, o sea, tenemos un modelo de gobierno para cada proyecto, ¿no? Entonces, cada proyecto que está en ejecución, hay un modelo de gobierno de qué decisiones se escalan, ¿no? Va a haber decisiones que tal vez yo ni siquiera voy a poder tomar y las tenemos que escalar a los socios de la empresa. Entonces, y ese modelo de gobierno lo tenemos claro. Dentro ¿Y empoderas a tu equipo para ciertas decisiones? Totalmente. O sea, yo soy una fiel creyente que el micromanagement no sirve. O sea, yo no creo en él. Es más, a los líderes de proyecto hay que empoderarlos. Totalmente. Para que tomen decisiones. Y esa es a los equipos les digo, si no ven a Sandra muy metida, van muy bien. Exacto. ¿No? O sea... pero si te pido un one-on-one, ya hay un problema. Exacto. ¿No? Entonces, Preocúpate cuando te pido un one-on-one. Que el equipo crezca, que el equipo... Yo he tenido la gran fortuna de crecer porque he tenido jefes y jefas extraordinarias. Todos me han dejado hacer, obviamente me guían, ¿no? Tampoco, o sea, con esto no quiero decir dejen a sus equipos, no, o sea, hay un guía, hay un coaching, hay una mentoría. Como que un ojo al gato, otro al garabato, te das cuenta en sus informes, en cómo va el proyecto, en si está estacionado, por qué está estacionado, si hay action items o no, ¿no? Eso hay que estar al pendiente, ¿no? En una de las empresas donde trabajé, donde llevaba yo el reabasto, que ya van a poder saber cuál, manejaban un porcentaje que me gustaba mucho como llamémosle lineamiento. Mercado Libre, ¿no? O sea, lo acabo de decir. El 30% de las decisiones tal vez necesitas escalarlas. El 70% las tomas tú. Es increíble. Yo tuve la oportunidad de participar en una licitación para
para Mercado Libre, es increíble cómo toman las decisiones. O sea, muy ágil. La persona que con la que estás, o sea, no hay de esto. Yo me acuerdo. O sea, vas con Dios Padre. Yo me acuerdo cuando era sentarte con Daimler o con Volkswagen o con incluso con Tier 1 de empresas automotrices, era como, tráete a gente de Alemania, necesito que venga el de Estados Unidos, quién va a estar en el almacén de la última milla para hacer las entregas en el just in time. O sea, tenías que hacer toda una convención para negociar un proyecto. Para tomar una decisión de nos venimos por tal o cual, claro, ¿no? Claro. O sea, porque eran decisiones muy simples, ¿no? Claro. Y a mí me impresionó cómo ellos, y no es que no tengas patrocinadores, estaría buenísimo que si nos escuchan, exacto, ¿no? Es una gran empresa. Pero yo creo que la pandemia, que fue donde vino el boom de toda la parte del e-commerce. Todo el e-commerce, empezaron a tomar, y a mí fue muy rápido, o sea, es como las decisiones te las dan, hay gente en Argentina, hay gente en México, y pam, y trun, ¿no? Oye, pero queremos ir a visitarte, no, hagamos una sesión, exacto, 30 minutos y tomamos decisiones. Son muy drivers. Drivers, exacto, esa palabra, ¿no? Drivers, así ¿no? Es. Entonces, ahí tenían un modelo que era ¿cómo? Es un modelo de empoderamiento, totalmente, ¿no? O sea, el equipo tiene que ser responsable de estar con el conocimiento, los skills para la toma de decisiones que están bajo su responsabilidad. Y solamente se escalan las decisiones, llamémosle, que se necesita. Y nos vamos a equivocar, pero yo creo que una de las formas también más claras del aprendizaje es justamente cuando nos equivocamos, ¿no? Siempre va a haber riesgos y tenemos que controlarlos. Los líderes, nuestra responsabilidad es el manejo y gestión de riesgos, pero es que el equipo se empodere para que tomen esas decisiones, ¿no? Oye, y aquí viene la parte directa, o sea, en esta parte del podcast, de aquí a lo que sigue, no se despeguen porque viene lo bueno, ¿no? O sea, viene así como que duro y tupido, y no es que lo diga yo. Yo de repente en las masterclasses o en las mentorías o en lo que sea, de repente, sí, ¿por qué toman esas decisiones, no? A los vendedores, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que me gusta, porque es tal cual, ¿no? O sea, ¿qué detestas de un vendedor cuando lo recibes? En tu historia de las diferentes empresas donde estuviste en compras o procurement o dirección de procurement o como sea, ¿qué es lo que no te gusta? Negociar con una persona que trata de una forma genérica el problema que tengo. O sea, volvemos a ver, no te estudio. Exacto. O sea, porque me tocó, por ejemplo, cuando compraba los foquitos, más aparte llevé un proyecto que me encantó, que era dirigir a los proveedores de segundo nivel. Como OEM, pues tienes mucho poder, y era poder decirle al proveedor del vinil, ¿no? ¿Sabes qué? Favorecia, cómprale el vinil a este. Porque yo ya negocié el precio con esto para que ganaras, ¿no? Ahorita me hiciste recordar así el flashback de exacto. Entonces, pero era ponerte de acuerdo con el proveedor del primer nivel. De ser, ¿no? Todos ganamos, ¿no? O sea, era compartir el beneficio, era lograr mayores productividades y costos más accesibles, ¿no? También es cierto que muchos proveedores de segundo nivel no estaban tan dispuestos a negociar con el OEM. ¿Por qué? Porque también son más estrictos, piden más cosas, ¿no? Entonces, hubo varios que también abiertamente me dijeron, ¿sabes qué? Las penalizaciones que me exiges, no las voy a aceptar, porque los acabas tronando, ¿no? Entonces, fue interesante también entender ese tipo de situaciones, pero me molestaba cuando los vendedores llegaban conmigo y había errores hasta, o sea, yo estaba en Ford, no me vengas a decir la marca del coche de la competencia, ¿me explico? O sea, no, o sea, mínimo tienes que Toyota saber. Está llegando a México, ¿no? Exacto, entonces tiene que ser, como comprador, cuando tú ves que lo están manejando de una forma genérica, me queda claro que entonces tu solución, tu propuesta y tu precio no están estudiados para mi necesidad. Volvemos a lo mismo, yo tengo muchos años. Creo que la mayor parte, cuando yo estuve en operadores logísticos, la mayor parte de los clientes que yo tenía eran de automotriz. Desde los OEMs hasta el Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, los que se comparten, ¿no? O sea, había varios mecanismos. En el aerospace empezó a ser muy similar, ¿no? Y ahorita me hiciste recordar
A ver, yo, y lo digo con todo respeto para todos mis amigos que son de automotive, ¿no? Porque las posiciones están muy bonitas. O sea, Sí, es una gran industria. No, o sea, es Trade Lane Manager de no sé qué, VP Global, CPO de no sé cuál. O sea, tienen unos nombres así rimbombantes, pero volvemos a lo mismo de la capacitación en América Latina. En Alemania, que es donde viene, o sea, en Alemania o los de Detroit, ¿no? O sea, de estos vendedores que tienen toda su vida atendiendo a los OEMs, ¿no? Llámense los alemanes o cualquiera, tienen otra lógica de cómo hacer esos approaches. ¿Por qué? Porque es algo personalizado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la necesidad de esto, sí, te entiendo perfecto, porque en Latinoamérica, pues de repente ponen a una persona dentro de ese grupo que está con los de Detroit y con los de acá, pero no se preocupa por investigarlo. Y yo aprendí mucho de o sea, ahí es donde yo aprendí en esa parte de mi vida, de la carrera, de la parte del networking. O sea, tú tienes que aprender del señor que tiene años haciendo el relacionamiento con Ford en Detroit, en su corporativo, sí, para que tú hagas un copy-paste del modelo, y yo le llamaba como y no por decir una marca tal, pero es como hacer una Big Mac en cualquier parte del mundo. Sí. O sea, alguien la hizo por primera vez y hicieron un diseño de cómo se tenía que hacer. Replicable y escalable. La voz de la marca, o sea, la voz de la marca de mi operador logístico o de mi naviera o de mi empresa, tengo que ir como va la voz de la marca con tu contraparte, que es el Super VP de Automotive global, ¿no? O de Supply Chain global, ¿no? Entonces, esta parte se ha perdido con el paso del tiempo. Y te estoy hablando de que eso pasó hace 20 años, sí, 15 años, no me acuerdo. Y era donde, pues yo era competidor de estos muy, muy grandotes y era donde podías entrar. Porque decían, no, es que globalmente trabajamos con pero esta parte de la línea no la pueden abordar. No la pueden abarcar porque no aquí no saben cómo. Sí, entonces, ¿tú me puedes ayudar? Claro, tengo tantos, ¿cuántos charters necesitas, no? Sí. Pues es que ya tengo, bueno, pues cóbraselos y yo te los muevo. O sea, es como que era fue algo muy, muy divertido. Mi hija era pequeña, me acuerdo perfecto porque yo iba mucho a Puebla y Tier 1 era de Volkswagen, ¿no? Y Volkswagen era intocable, o sea, aunque Volkswagen dijera, bájame todos los contenedores, y venían todos los contenedores de los Tier 1 que venían para esa misma línea. Ahí ya no. Hapag-Lloyd, ¿no? Lo hacía, y eso era, o Hapag, o MSC, o cualquier naviera, y ahí estábamos nosotros. Entonces, esa parte creo que el capacitarse, el entender, el diagnosticar qué te duele, ¿no? ¿Qué necesitas? Exacto. Y así como esos ejemplos, tuve muchos de los que es que tengo contrato global, pero esta parte no, y necesito aquí en América Latina también con una empresa alemana, le hicimos toda su operación, que ellos podían tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de decir, ¿qué te duele? No, me duele que mi agente aduanal no haga esto. Me duele que el agente de carga no me digitaliza. Claro. Me duele que, o sea... Entonces, claro, y esos dolores no los veían ellos, entonces eso viene más por un tema de que se dice, pues es que es global, ¿no? Claro. Es que es una decisión global y ellos dicen que es así y ya. Y si es así, así nos quedamos, ¿no? Entonces, es súper interesante esto que estamos hablando, ¿no? Y, pues bueno, nada más para tener cuidado porque ahora saben cuáles son los secretos de por qué el Tier 1 o los que trabajan con Tier 1, con Tier 2, porque pues porque ellos también te trasladan las penalizaciones, porque viene desde una cadena que toman decisiones. El riesgo se comparte. Lo toma, los beneficios deben compartirse, pero los riesgos también. Y hablando de los tips, ¿no? De estos tips que le puedes dar a los vendedores como para acercarse a este conocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo o sea, hay muchos... Así como hay personas en supply nuevas, ¿no? De nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que están empezando, ¿no? Que están picando piedra. Y me decían, ¿no? En mis últimos equipos me decían, es que ¿cómo le haces para llegar con tal persona? Yo no les sabía explicar, ¿no? O sea, porque ha sido todo un aprendizaje, como te decía, como los abuelitos decían, de 14. Pero, ¿qué tendrían que hacer hoy día para que pudieran llegar con la líder de supply, ¿no? De X o cual empresa, que es la que toma la decisión? O sea, ¿qué tendrían que hacer? ¿Tienen que pasar todo el recorrido por los de abajito para que lleguen con el de arriba? ¿O pueden ir directo? ¿Qué tips les das? Yo creo que sí es factible,
pero hay que estar, llamémosle, en los lugares y foros correctos, ¿no? Y siempre tener una oferta de valor preparada, ¿no? O sea, ese elevator speech que uno tiene que tener preparado, porque si te topaste al director, lo tienes que tener y lo tienes que tener siempre. Una recomendación que yo pudiera dar para contar un poquito de mi historia es, yo inicio en Conaloc, porque yo sabía que en Conaloc estaban los altos directivos de cadena de suministro. Entonces, yo inicié en Conaloc hace 7, 8 años, cuando estaba iniciando mi carrera, donde yo decía, quiero ir a aprender de ellos, ¿no? Y quiero hacer un nombre que tarde o temprano ese directivo me pueda pedir algún consejo o algún proyecto de consultoría. E inicié, y literal, yo me acuerdo el primer desayuno que fui de Conaloc, yo iba con mi rebozo, no hablé con nadie, ¿no? O sea, hice así de, ay, ya estoy aquí, hola. Gran error, ¿no? Tienes que aprovechar los foros, tienes que estar donde están los tomadores de decisión. O sea, si hay algún evento, por ejemplo, todas las expos que existen donde están los proveedores, o sea, si yo no tengo un stand, lo mínimo que tengo que hacer como vendedor es ir a recorrer la feria, ir a asegurar que tengo citas de negocio. Existen un montón de opciones, ¿no? Tengo que también estar muy preparado, las redes sociales, hasta las redes sociales son un canal, ¿no? O sea, a mí... El que no está ahí. Totalmente. A mí me dejó muy marcada también uno de mis consultores de hace algunos años, porque yo tenía el paradigma de que, no, pues es que para ir a hablar con el CEO, ¿no? O sea, hay que hacer, todo el recorrido, vas de uno en uno. Y era un consultor de Mérida que lo que hacía era, él le valía gorro. Hola, ¿qué tal? Me llamo, se llama Efren. Me llamo Efren, mucho gusto. Aquí está mi tarjeta, sé que te duele esto. ¡Qué maravilla! Y yo, o sea, cuando lo vi, yo dije, wow, ¿no? Y empecé a perder el miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, si uno no interactúa, si uno no empieza a hacer ese networking, y la intención, creo que también es cuando uno lo hace genuino. O sea, mi intención era aprender, era conocer, no era, como diríamos coloquialmente, de forma atascada de no. O sea, no vas con tu catálogo diciéndole, o sea, yo hago 35 cosas. Es hacerlo genuino, es saber, porque en la industria te enteras. Claro. Hoy están en un proceso de licitación, les duele esto. Si uno genuinamente se acerca y les dice, oye, mira, está este paper, está este proveedor y demás, pues te vas haciendo un nombre que incluso te van ayudando y te van recomendando y te van abriendo las puertas. Pero como tip, yo sí diría es, arriesguémonos y estemos en los lugares y en los foros. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Exacto, ¿no? Es parte de lo que yo ahorita que estábamos hablando es que me tuve un flashback de automotriz, ¿no? Yo llegaba con los directores de las plantas. No iba con el de logística. No iba con el de compras. Yo hablaba con el director de la planta. Oiga, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, señor. ¿Usted tiene paros de línea? ¿Está teniendo problemas con Volkswagen? Porque mi mercado era Puebla, ¿no? Claro. O sea, en mis inicios, ¿no? En una empresa que estuve trabajando con muchas empresas de automotriz, yo hablaba con ellos y les decía, sí, ¿por qué? Yo tengo la solución. Sí. Seguramente sus planeadores, ¿no? Y no es que yo tenga nada en contra de ellos, pero creo que la planeación es donde... ¿Cómo la planeación? ¿Pero no eres de logística? Sí, pero yo tengo un modelo para... O sea, y te está hablando de la época, ¿no? Claro. Oiga, y eso, obviamente, enganchabas. Elevator pitch de 5 minutos. Pero uno tiene que estar preparado. Y lo tienes que tener listo, porque si te toma la llamada, o te lo encuentras enfrente en un evento de este tipo, y también me hiciste recordar cuando la primera vez que yo me senté en Amacarga así con todo el mundo, y yo era un niñito ahí. Pero súper enriquecedores ir a esos foros, o sea. Hoy caminé por el Logistics World hace no mucho, y pues te encuentras gente, amigos, personas que fueron tus clientes, ¿no? Otros que trabajaron contigo y ahora tienen sus empresas y se siente bien estar en esos foros, ¿no? Pero bueno, ya saben ahí los tips, ¿no? Y bueno, pues estamos, no, vamos bien. Por ejemplo, ¿cómo haces para abordar una negociación? Tú ahorita que estás ofreciendo tus consultorías, ¿no? Sin que quemes la relación. O sea, porque estas conversaciones de 90 días, 120, 180, o sea, este tipo de cosas financieras,
de precio, ¿no? Híjole, ¿cómo? No, yo ayer tuve una experiencia con uno que considero que pues hemos hecho una relación mientras estamos haciendo el proceso de la negociación de su programa. Y de repente me dicen, no, pero es que, pues yo quiero que me des un mes de prueba, ¿no? Así como que... Que me regales tu trabajo. Netflix, ¿no? Y digo, bueno, no sé, déjame ver, a ver cómo le hacemos, pero yo no quiero quemar la relación. Entonces, ¿cómo le harías? Yo creo que parte de, uno, llamémosle una segmentación de clientes, ¿no? O sea, en todos lados vas a tener clientes que son estratégicos. Y esos clientes que son estratégicos para tu cuenta, según lo que estés vendiendo, pues tienes que tener, le voy a llamar, una resiliencia y una paciencia para saber también que esa relación es a largo plazo. Y si es a largo plazo, pues habrá que hacer inversiones. Y esa inversión es de tiempo, es de esfuerzo, es de precios, etcétera. Hay otros clientes que son oportunistas, ¿no? Esos clientes que a lo mejor y por el negocio en el que estás, el que sea, ¿no? Transportes, trigo, el que sea, son clientes que no, o sea, que por supuesto pues nadie quiere dejar, no estamos peleados con el dinero y por supuesto que quiero vender, ¿no? Pero no puedo dar las mismas condiciones que le voy a estar dando a un cliente estratégico. Y con esos oportunistas, pues tal vez tienes una estrategia de negociación diferente, porque tú sabes que su relación va a ser más atemporal, ¿no? O sea, va a durar tal vez solo lo que dura ese contrato. Ahí es donde yo creo, y también es la asignación, algo que por lo menos le aprendí también muy bien a un jefe, es la asignación correcta del vendedor al tipo de cuenta. Es importante. No somos monita de oro, como diríamos coloquialmente. Sí, puede ser que yo no haga clic con y que lo vea alguien más, ¿no? Pero uno tiene que tener también la humildad de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un paso atrás porque no estoy haciendo una vinculación. Y creo que ahí, pues, los egos son complicados, ¿no? Fíjate que esa parte que dices, ¿no? Yo tengo una socia que cuando son empresas de supply, de logística, cuando me dice, yo no puedo entrar. Y yo también le digo, ¿sabes qué? Yo tampoco. Entonces, ¿por qué no vas tú? Exacto. O que vayan los de Colombia, exacto. O que alguien que le hable con acento colombiano y a lo mejor entra, claro, ¿no? O sea, hay que tener muy clara la estrategia. Exacto. A ver, para este cliente va a ir Sandra, pero para este otro no debe ir Sandra. Y no pasa nada, ¿no? O sea, pero la clave es... ¿Cuánto tiempo te tardó en aterrizar esa idea y decir, ok, suelto? Sí me costó. Es difícil. Claro, porque uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo no? Pero sí. Cuando llegue el yo... Por eso te digo, los egos son... Pero uno tiene que tener la humildad y creo que es entre también uno más te desarrollas y más tiempo te dedicas a crecer en muchos aspectos, que te das cuenta que no necesitas el spotlight para dar resultados, ¿no? No necesitas el yoísmo, yo lo hice, para realmente aportar valor. Entonces, dentro de eso, a mí, por ejemplo, el momento en el cual me hizo el quiebre fue justamente hace algunos ayeres, donde literalmente me sacaron de una cuenta, así de mañana no te presentas en este cliente, y yo no entendí por qué. Entonces, ahí yo busqué un coach ejecutivo y empecé un proceso de coaching que a la fecha sigue siendo mi coach, porque logré entender qué estaba pasando. Y lo que yo estaba pasando es que estaba friccionando no la relación con el cliente, sino estaba quemando al equipo, porque yo quería dar muchos resultados, yo quería todo, ¿no? Sobresalir. Y el pobre equipo, o sea, pues, entonces, pero me costó entenderlo. Fueron varias sesiones. Cuesta, y es hacer esa estrategia. Entonces, para no friccionar la relación, uno tiene que tomar en cuenta qué tipo de cliente es, ¿no? O sea, dentro de esa segmentación, para mí, yo sí creo que la segmentación es fundamental. No a todos los clientes le ofrecemos, llamémosle siempre lo mismo, ni las mismas condiciones comerciales, ni demás. Y va a haber clientes que también no son adecuados para el tipo de negocio en el que estás, ¿no? O sea, un transportista que a lo mejor tiene pocos tractos, pues su nivel de servicio tal vez no va a ser el mejor para ir con... Volvemos al diagnóstico, también desde la parte de compras hay un diagnóstico y yo tengo que poner los pies sobre la tierra y decir, exacto, me están diagnosticando que ellos quieren, no sé... 300 y yo tengo 300 100. Y yo tengo 100, no puedo, exacto, ¿no? O sea, no hay forma y le puedo decir gracias y no quemo la relación. Nada.
Entonces, sí hacer esas estrategias creo que ayuda mucho. Hombre, tenemos que hacer una parte 2, porque Perfecto, el tiempo se nos está, hagámoslo, corre, ¿no? Pero ¿y tú qué consideras? O sea, el tema de las personalizaciones desde la primera reunión. O sea, porque yo soy muy disruptivo en mis modelos, ¿no? O sea, es como decir, si no enganchas los primeros 10 minutos a que sí te va a comprar, o sea, o no te va a comprar, o sea, tú en tu mapa mental dices, ella sí o no, porque hice clic, porque la diagnostiqué, porque me dijo lo que le dolía, le dije cosas que le dolía, y yo tengo el feeling de si voy a entrar o no, porque hay un feeling, ¿no? Y yo hay muchas veces donde, dependiendo, como tú dices, dependiendo quién es el comprador, la industria, en fin, acelerar lo más que se pueda el tema de la personalización. O sea, como te voy a hablar de ti desde la primera reunión. Totalmente. O sea, yo no llego a una reunión si no voy preparado. O sea, es un must para mí saber con quién. Pero desde la primera reunión. Desde la primera. O sea, no hay una reunión de... Es que estos amigos que no me quieren mucho porque querer manejar las estrategias de venta para todos igual. No. O sea, estas startups que salieron, ¿no? Y que dicen, no, es que el discovery, el no sé qué, y así, cosas muy de marketing. Y yo sigo insistiendo, a mí uno de los mentores iniciales en ventas que tuve fue mi abuelo, ¿no? Y entonces él decía que hay que personalizar la llamada desde el principio. O sea, no le vas a hablar igual a Sandra que a Daniel. Totalmente. O a, ¿no? O a quien sea. A quien sea, ¿no? Y somos únicos. Yo me iría a llamarlo, porque la palabra, a mí me gusta decirle hiperpersonalización. Hiperpersonalización. ¿Por qué hiperpersonalización? Porque muchas veces lo que hacemos es una segmentación basada de, Sandra es mujer. Mujer norteña, háblale así. Pero si tú hiperpersonalizas, aparte, ¿no? Vas a dedicarle más tiempo a poder entender a Sandra, ¿no? Entonces, para mí es fundamental hacer el estudio, el detalle, o sea, tener ese... No sé si alguna vez te haya pasado en una negociación que en lugar de que te digan, no sé, hola Lalo, ¿cómo estás? Te digan, hola Francisco, ¿cómo estás? Y tú así de, no me llamo ni así. No se acordó de mí. Pero y es la primera interacción. Soy Lalo. Exacto, ¿no? O el mail que te mandan que es súper genérico y está mal. Hola, señor cliente. Exacto. O sea, o tu nombre está mal, que es cuando uno dice... Pues obviamente no por eso uno deséchalos, pero ya te deja un mal sabor de boca por no haber cuidado esos detalles, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy con algún cliente, desde la perspectiva de consulta, o sea, tengo que saber cuánto vende, de qué tamaño es, de qué están buscando. Sí. O sea, si no... Y generar un impacto desde la primera. Exacto. Ok, entonces la respuesta sería que sí, desde el primero. Totalmente. No lo duden, sin miedo, no hay discoveries, no hay nada de esas cosas, ¿no? No hay procesos de discovery, esas cosas que de repente... Y ahorita hay demasiada información ya pública. Hombre. O sea, yo ya sé que ellos ya saben qué estoy haciendo, yo sé que están haciendo todos y listo, y no pasa nada, ¿no? Al contrario, nos unimos para ser mucho más eficientes en el mundo. Tú me presentaste sin haber tenido una plática tú y yo. Exacto. Y hay una personalización, o sea, que obviamente se valora. No quiero que me hieras mi corazón de que yo le estoy mandando mensajes a Sandra y como es una persona muy, muy ocupada, pues yo hice un nivel de investigación, ¿no? O sea, eso es lo que se necesita. Como justamente decir, oye, ¿dónde estás? Y ya, bueno, ya después me dijo, sí, ok, vámonos. Gracias por comentarlo. Y bueno, estamos llegando al cierre, al final, los últimos 5 o 7 minutos trataremos de hacerlo en este tiempo. ¿Te acuerdas de una de tus peores propuestas que hayas recibido como compradora? Sí, claro. A ver, cuéntanos un poco. O sea, sin quemar a nadie, ¿no? Pero, sí, no voy a decir en la categoría. Pero, no digas la categoría, pero exacto. ¿Qué fue lo que no estaba bien? Fue era un RFP que lanzamos. En ese caso, como consultora, yo hice el proceso de compra para el cliente. O sea, yo fui su compradora. El proyecto consistía en que yo fuera su compradora, ¿no? Entonces, okay. Llega el RFP contestado por el proveedor y, o sea, el precio excedido, o sea, totalmente, ¿no? O sea, de eso de que uno dice... O sea, que tienes uno del 10%, todos al 10, exacto, al 5, no, un rango, y uno tienes al 70 y tantos por ciento. Y uno dice... pues no sé qué está cotizando, ¿no? Entonces ya porque típicamente uno lee el RFP, lees rápido y ves el precio, ¿no? Ves la parte técnica y ves para hacer tus cuadros comparativos. Entonces el precio estaba excedido. Entonces entro al detalle y ellos contestaron otro RFP, ¿no? O sea,
pusieron cosas que o sea, hay que ser proactivo, ¿no? Pero hay que entender que, ¿para qué me pones 400 cosas que yo no pedí, ¿no? O sea, y que no estoy necesitando. Entonces... volvemos a lo mismo de este vendedor que te habla de su catálogo de cosas. Exacto. Entonces, por supuesto que todos queremos ampliar el ticket, ¿no? Ampliar o venderle un poco más, pero la venta va a venir según la necesidad del cliente para que le des ese valor agregado. Entonces, pues lo descartamos porque pues en el cuadro comparativo era mucha... Y de ahí se volvió una intensidad, porque típicamente en ese proceso pues era los cuadros comparativos, haces tu preselección y vas y negocias con 3, ¿no? Sí. Entonces, o con los finalistas. Pues él obviamente no pasa al finalista y o sea, llegó un momento que entre las llamadas, los mails de por favor, accedimos a tener una sesión de feedback para decirle, a ver, yo te pedí, aquí está el RFP, aquí están lo que se pidió y esto es lo que tú entregaste, ¿no? Entonces, si yo comparo solo lo que yo pedí, no me entregaste lo que yo pedí. Me estás diciendo otras cosas, entonces te estoy dando el feedback del por qué te rechazamos. Déjame volver a empezar. Y el proceso de licitación, uno tiene que ser justa con los proveedores, ¿no? Hay tiempos, no puedes decirle a un proveedor, bueno, a ti te doy una oportunidad y al otro no, sí, ¿no? Claro. Pero de ahí fue muy incómodo porque lo que empezó a hacer ese proveedor fue tratar de llegar por todos los líderes de esa firma de consultoría, más todos los líderes pues quemó la relación por completo. O sea, nunca más se le volvió a agregar. Aquí es, amigos, contesta lo que te preguntan. O sea, te piden así es fácil, ¿no? O sea, yo siempre les digo, dale un valor agregado, pero contesta lo que sí se pidió. O sea, ¿para qué quieres darles? No seas proactivo. Y contesta lo que te piden en una... Y no se vuelvan acosadores. Sí, de repente ahí se por favor, no, sí. Decía Chabelo en una entrevista que el hambre se huele, ¿no? Sí. O sea, es como que yo, entiendo que de repente los desafíos de los presupuestos, de los vendedores, ahí están, pero eso te puede cerrar las puertas porque esa persona, o sea, Sandra conoce a tantas personas, o sea, y ella me puede cerrar las puertas con los demás de una conversación informal, ¿no? ¿Cuántas veces no pedimos referencias? Exacto. Oye, ¿tú qué opinas de esa persona? Y seguramente han pedido referencias de mí, todo el mundo, ¿no? Claro. Porque de repente me dicen, es que ya me dijeron que... Y yo digo, ¿cómo te dijeron? ¿No? Claro. Pues obvio, es natural, es del ser humano hacer esas comparaciones, ¿no? Claro. No. Ese sí, creo que sí es uno de los peores errores y ojalá que no lo comentan, amigos, ¿no? Bueno, pues ahora lo contrario, o sea, ¿tú te acuerdas de alguna que este vendedor es extraordinario y la rompió, que la recuerdes? ¿Cómo fue? Fue uno de los proveedores dirigidos que hicimos cuando estaba en la industria automotriz. Porque... ¿Qué hizo diferente? Justo entendió la necesidad, ¿no? Parte del proyecto de componentes dirigidos que yo tenía bajo mi responsabilidad era encontrar beneficios y ahorros, ¿no? Entonces, él empieza a cotizar y era vinil justamente para pues las puertas y los asientos y demás. Y él cuando empieza a negociar y empieza a entender que lo que necesitábamos era una reducción de costos, primero trajo lo del vinil, trajo exactamente las especificaciones a muy buen precio y en las negociaciones, cuando llegó la ronda de negociación, nos trajo más propuestas técnicas, es decir, ya estamos negociando, pero yo entendiendo tu necesidad, creo que esta solución, que era un símil al vinil, no era exactamente vinil, te da una mejor funcionalidad y tiene una reducción de costo mayor y significativa, porque lo que tú buscas es opciones de beneficios de costos, sin impactar en la calidad del vehículo, ¿no? Y lo hizo de tal forma que llevó a los ingenieros, o sea, los ingenieros de Ford fueron a validar que realmente fuera. O sea, conectó los puntitos todo, que tenía que conectar. Y se llevó el proyecto en ese momento. Interesante. Pero lo hizo de una forma de que entendió perfectamente qué se estaba buscando. Y no solamente negoció con el comprador. O sea, se trajo al experto en ingeniería para que hablara con el de ingeniería, fue a la planta, de este caso del proveedor de Tier 1, para ver cómo iba a impactar, hacer las pruebas. O sea, él hizo una inversión, porque obviamente eso es inversión de él, pero lo hizo de una forma muy inteligente para no solo negociar precio y características, ¿no? De lo que hablábamos hace ratito del vendedor que no conecta los dots. O sea, correcto. Yo tuve un jefe en alemán
que decía Connecting the Dots. Correcto. O sea, lo único que tú tienes que hacer es dejar de hablar más, o sea, no hables tanto y conecta los puntos, ¿no? Y como los alemanes son así, ¿no? Así como de súper estructurados, ¿no? Y justo hizo esto, conecta a las personas clave y no te comprometas tú a algo que no te tienes que comprometer. Entonces, mejor tráete al ingeniero, tráete al de calidad, tráete al de operaciones, al que va a dar la entrega, al que le va a estar mandando 24/7, no sé, las cosas, yo qué sé, ¿no? Es muy común que los vendedores prometan cosas que después no se pueden ejecutar técnicamente. Eso no lo hagan. Ya lo hemos hablado en varios podcasts, por favor. Eso es lo que no le gusta a personas como Sandra, de un lado o del otro. O sea, me imagino que tus líderes de proyecto van a decir, no puedes tomar decisiones que no vayan acorde a matriz de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, para marcar diferencia hay que conectar, ¿no? Estos puntos. Y bueno, pues estamos llegando ya como al cierre, y a mí me gustaría que, o sea, entrando a la parte de la docencia que decías, ¿no? O sea, me gustaría entrar como esta última frase, pues ya para despedir el podcast, de los jóvenes que inician en logística, que inician su carrera en lo que sea, en ventas, en compras. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que se acaba de graduar o que está terminando la universidad de ingeniería o de administración o comercio internacional o cualquier carrera que lo vaya a traer al mundo del supply chain? Claro. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que nos están viendo? Serían 3 puntos principales, ¿no? El primero es, yo sí diría, consíganse un mentor. Esa persona que a lo mejor ustedes admiran o en el trabajo, que no necesariamente tiene que ser el jefe, puede ser alguien, puede ser el director, tóquenle en la puerta y dile, quiero que seas mi mentor. Si yo me arrepiento de no haberlo hecho en su momento, ¿no? O sea, porque a mí me facilitó, porque al final te comparten experiencia, te facilita mucho la vida, ¿no? Entonces, esos mentores te van a transmitir tal vez cosas que ahorran la curva, ¿no? De aprendizaje. Y puedes ir a discutir, oye, me está pasando esto, ¿tú qué me recomiendas? Y muchas veces el platicar con expertos o bien colegas de la industria, seguramente a muchos nos ha pasado, es como, ay, ya tengo la respuesta. Pero es porque estás dialogando y platicando con gente que conoce de la industria, ¿no? Entonces, esa sería la primera. La segunda, sí sería métanse a cuestiones digitales. O sea, yo no percibo ya un profesionista en logística que no sepa de tecnología. O sea, está muy bien que sepamos, oye, cuestiones técnicas, planeación, cubicaje de transporte, etcétera. Pero si no se... Eso no nada más es para los jóvenes, también para los para no tan jóvenes, ¿no? Pero pues ellos ya son nativos digitales, exacto, entonces ya la tienen más fácil, eso, ¿no? Pero no me refiero al celular, o sea, para mí, todo mi equipo tiene que saber, y eso lo aprendí gracias también a la empresa de e-commerce, SQL, Python, R, cuestiones analíticas, ¿qué está pasando? O sea, me volví más curiosa. Looker, data, obsesionense por la data. Exacto, ¿no? Y la tercera, sí diría, es salgan solamente del desarrollo profesional y vuélvanse también un desarrollo end-to-end de su persona. He visto muchos profesionistas. Un end-to-end de tu persona. Claro, o sea, me gusta. Entre más crezcas tú como persona en todos los aspectos, ¿no? O sea, lo veo como una estrella, ¿no? El aspecto social, el aspecto espiritual, el aspecto de salud, todo, ¿no? He visto muchas personas que dicen, quiero crecer, y trabajan 18 o 20 horas. ¿A qué hora leíste algo de más para que puedas tener una conversación con un comprador interesante? Claro. ¿No? ¿A qué hora te dedicaste a desarrollar tu aspecto espiritual? Según, con esto no quiero decir religión, ¿no? Sino espiritual. Sí. Entre más logremos que estos talento llegue más robusto en un end-to-end, va a ser más fácil conectar los puntos. ¿Podríamos competir con Alemania? Yo creo que tenemos el talento, ¿no? Nos falta explotarlo. O sea, yo admiro la parte de supply chain a los alemanes porque todo es así súper puntualito, ¿no? Pero también tiene sus deficiencias. México tiene mucho potencial para ser el hub logístico más importante de Latinoamérica, por lo menos. Sí. Y ahorita los brasileños y los chilenos. Claro, y yo no entiendo Panamá porque lo ven así como un país donde pueden. Pues el canal les ayuda mucho, pero. Pero así que digas un hub logístico, no. Yo también apuesto y yo ahí estoy apoyando esa parte.
Pues, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. La pasé muy bien. Se me fue muy rápido, muy entretenido. Podríamos estar aquí hablando horas. Es un tema que me encanta. Y horas y horas y horas. Pero pues bueno, así es el tiempo de los foros y así es el tiempo del podcast. ¿Quieres decir algún mensaje final? No, que estoy a sus órdenes para lo que se necesite. Creo en la colaboración. Vamos a poner por ahí favor, los todo datos, lo que yo pueda apoyar. ¿Qué tienes? LinkedIn, Instagram, exacto. Instagram, ¿lo Twitter usas? también. Twitter también. Y mi intención es, si no tengo la respuesta, pues te pregunto a ti, Lalo, le pregunto a vos. O sea, compartamos, colaboremos. Sí, yo también hoy estoy en ese mood, ¿no? De colaboremos y siempre estar aprendiendo, chicos, de gente que sabe, y yo les quiero agradecer a los que se quedaron hasta este momento en el video, y bueno, pues ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, contáctenme si quieren venir al podcast también, se vale, réplicas, ¿no? O sea, que vengan los que quieren replicar, claro. Felices de la vida de recibirlos aquí, y yo les deseo felices ventas, y adelante, vámonos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.